A primera hora de la tarde se conocía la peor noticia. El sumergible Titán sufrió una implosión catastrófica. Sí, eso es lo que dijeron los especialistas de la Guardia Costera. Confirmaron obviamente la muerte de los 5 tripulantes. Y la frase clave, Ariel, había surgido ya por la mañana muy temprano cuando dijeron campos de escombros. Hallamos 2 campos de escombros. En realidad quien halló esos campos de escombros fue esa misión robotizada a 3.800 metros de profundidad. Y cuando se habla de hallazgo de campos de escombros, en esa jerga significa ya no hay más nave. Lo que finalmente se confirma haber encontrado es una estructura de aterrizaje y la cubierta trasera del Titán. Se le preguntó a la gente de la Guardia Costera, ¿pudieron haber chocado con los restos del Titanic, con la proa del Titanic? Porque estaba muy cerca esos campos de escombros de la proa del Titanic. Y la respuesta fue contundente, no. Acá fue una implosión, una catastrófica implosión, pérdida de presión, y obviamente esto se produjo el mismo día en el que comenzó la aventura. Apenas se sumergieron, la nave implosionó. La Guardia Costera hoy informó que perdió contacto 2 horas después de haber empezado a bajar, ¿no? Hacia donde están los restos del Titanic. Implica que, de acuerdo a las 2 horas y media que tarda en llegar el sumergible hacia los restos del Titanic, es muy probable que la implosión se haya producido alrededor de los 3.000 metros de profundidad. Es una presión verdaderamente insoportable para un sumergible de este tipo si es que no tiene las condiciones necesarias para hacerlo. Si bien ya lo había hecho otras veces, ayer lo comentábamos con Claudio también, Andrea, sí, ni siquiera estaba homologado, ¿no? Una estructura hecha de fibra de carbono y de titanio que evidentemente en algún momento falló y la implosión se dio en una cuestión de milisegundos, que eso es lo que también provoca la muerte de las personas que están allí adentro. Muchos nos hemos preguntado, ¿cuánto tiempo sintieron algo? Absolutamente nada, porque ni siquiera se da en un segundo, se da en un milisegundo la muerte de una persona bajo esa condición, de acuerdo a los especialistas de medicina del buceo. Un especialista justamente nos va a contar en unos minutos cómo fue esa situación que vivieron los tripulantes, pero antes vamos a escuchar a los voceros de la Guardia Costera de los Estados Unidos confirmando que los 5 tripulantes no se pueden encontrar con vida. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Bueno, van a intentar rescatar, de hecho, esos escombros para estudiar cuál es la verdadera causa del por qué se produce esta implosión, que tiene que ver, claro, con una diferencia de presión muy, pero muy grande, pero por qué se termina provocando. Sí, hubo alguna avería, algo que produjo justamente ese problema. Vamos a ver el sumergible por dentro. ¿Cómo era el Titán? El Titán, ¿cómo era el Titán? Ahí lo estamos viendo por fuera, allí estamos viendo ese ojo de buey que está en la parte delantera, que es el único lugar por donde se podía ver hacia el exterior. Se iban turnando para poder ver hacia el exterior, más allá de las cámaras que van tomando imágenes. Había 5 personas, una quien tripulaba con un joystick de videojuego, así fue descrito incluso por la propia empresa, y el resto de la tripulación o de quienes iban adentro van sentados con las piernas cruzadas. No tienen otra forma, y sentados en el piso, no tienen otra forma para poder ir. Y de hecho tiene también un baño muy pequeño que está separado del lugar donde va a sentar la tripulación con una cortina de color negro. Ariel, recordemos un cajón negro, que era un viaje el inodoro, de 10 horas. Concretamente. Un viaje de entre 10 8 y 10 horas. No más que eso. 2 horas y media para bajar, 3 horas dando vuelta y aproximadamente 2 horas y media para salir. 6 metros 20 de eslora, o sea, de largo, 2 metros 25 de mango. O sea, una de camioneta ancho, ¿no? grande. Exactamente, una camioneta grande que ya había hecho varias
expediciones. Bueno, esta lamentablemente ha Sí, sido la última. como 30 veces había bajado. Bueno, justamente hablabas vos hace un rato de cómo haber sido ese proceso de muerte y la angustia que teníamos todos estos días pensando que el Titán flotaba perdido en el océano. Bueno, en realidad un especialista nos cuenta que eso hubiese sido el peor final, el más sufriente, el más doliente, que en realidad la muerte se produjo de otra manera. Si radica en la falla estructural, es decir, que el casco o el ojo de buey ese de acrílico no soportó la presión y colapsó, la muerte no morís ahogado, morís del golpe de 400 atmósferas que se te vienen en la cabeza. Es una presión 40 veces superior a la presión atmosférica. Entonces, si la rotura si se partió, por ejemplo, es instantáneo, no llegas al segundo, es decir, no te das cuenta. La peor hipótesis era la que decía que podían estar flotando a la deriva, porque de ese artefacto naval no podés abrir la puerta de escape desde adentro, te la tienen que abrir de afuera. Entonces ahí sí hubiéramos hablado de horas de sufrimiento. Algo que no pudimos hacer mucho hincapié es en la temperatura. Si se hubieran quedado en el fondo con la estructura intacta, estás a 10, 12 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, dependiendo la época del año, y es invivible si no tenés un sistema de calefacción. Por eso es importante destacar en este tipo de aventuras y de expediciones pseudocientíficas que este aparato no estaba homologado por ninguna autoridad, es un prototipo, no obedece a ningún parámetro de diseño aprobado por la industria naval con con la bendición o con el control de una sociedad de clasificación o de una autoridad marítima. Esto simplemente es fruto del talento, porque hay que reconocer que llegar a 4.000 metros de profundidad con algo tripulado es talentoso, pero evidentemente no lo suficientemente probado para hacerlo con un margen de seguridad adecuado, al margen de que haya bajado 30 veces. Allá está, ¿no? Un talento, pero sin seguridad, más allá de que hayan sido esas 30 veces. Hoy le preguntábamos al experto, así como no había una autorización, no había una homologación, esta empresa, bueno, te hacía firmar, ustedes lo charlaban con Claudia, alguna especie de consentimiento donde vos decías, yo me hago responsable de lo que me pueda pasar, inclusive hasta de mi propia muerte. Nadie lo homologaba, pero nadie lo prohibía. No había una autorización, digamos, una indicación expresa de que este tipo de expediciones están prohibidas o se puedan limitar. Y nos decía el especialista que esto es en mar libre, es una cuestión de jurisdicción. Hasta hoy no hay regulación. Tal vez a partir de este accidente fatal empiecen a existir estas regulaciones, Ariel. Vamos a conocer, Andrea, la identidad de las personas que iban en el interior del sumergible y después, por supuesto, una historia increíble que tiene que ver con lo que estamos viendo acá, ¿no? Con el Titanic. Sí, la identidad de los pasajeros, bueno, vamos a decirlo, Stockton Rush, además de los tripulantes Shahzad Dawood, su hijo Suleiman Dawood, 2 pakistaníes multimillonarios, el multimillonario británico Hamish Harding y el oceanógrafo Paul Henry Nargeoth. Todos ellos perdieron la vida. La historia de Nargeoth, que es el que estamos viendo en el extremo inferior allí, cerca tuyo, es impactante lo que dijo su hija también, porque dijo, mi padre terminó muriendo en el lugar que más amaba. Era un fanático de todo lo que tuviera que ver con la historia del Titanic. Quiso bajar, sabía los riesgos, había hecho muchos otros viajes. Dijo, mi padre murió donde quería. Pero vos tenés justamente una historia de otro de los tripulantes que tiene que ver con Increíble la historia de Wendy Rush, la viuda ahora de Stockton Rush, a quien veíamos allí en imágenes y quien comandaba y a su vez era CEO de la empresa OceanGate. Allí estamos viendo esta pareja, a Isidore Strauss y a su mujer Ida. Bueno, Wendy Rush era tataranieto de estas dos personas que fueron víctimas también del naufragio del Titanic. Esta foto es de 1910, el título del Titanic ocurrió en abril de 1912. Bueno, tan famosos eran, porque también eran magnates millonarios. Él era uno de los socios mayoritarios de Macy's, la tienda más importante de los Estados Unidos, de Nueva York fundamentalmente. Bueno, decíamos que Cameron, en la película Titanic, cuando aparece una pareja abrazada, en arriba de una cama. Sí, como entregándose a la muerte. Eran ellos dos.
tomó la historia de ellos dos, que eran personalidades muy conocidas en los Estados Unidos y en el ambiente de los multimillonarios y en el ambiente empresario, y tomó esa historia para ficcionar ese momento. En realidad mueren en la cubierta del barco, dejando a mujeres y niños que suban a los botes salvavidas. Casi atravesada. A él una lo familia... encuentran 15 días después, Claro. flotando en el mar. De ida nunca más se supo nada. Pero otra vez se vuelve a lanzar la trágica historia del Por Titanic. eso, una familia atravesada, sí, por esa Ahí estamos historia. viendo, Ahí mirá, está, justamente. la imagen de la siglo película después. de Cameron, ¿no? De Titanic. Tal cual. 111 años después, otra historia trágica de la que Wendy Rush, la tataranieta de este matrimonio, también es protagonista. Ella bajó, de hecho, 3 veces con su marido al fondo del mar para ver el Titanic.